Bueno, buen día chicos. Vamos a desarrollar el tema de las bases naturales. Yo les grabé este videito a través de PowerPoint porque es importante para poder tener conocimiento del tema a través de las imágenes, fundamentalmente de los gráficos y después del mapa. Este es un tema que posiblemente lo deben haber visto en el segundo año, que tiene que ver con el origen y formación de los relieves a nivel mundial, ¿no es cierto? Hay una teoría que se llama teoría de la tectónica de placas, sostenida por Alfred Wagner, que fue un alemán que en el año 1967 se dedicó al estudio científico de la formación de los relieves. Esta teoría sostiene que la corteza terrestre está dividida en diferentes placas como si fueran piezas de un rompecabezas, y esas placas están en constante movimiento, es decir, no son estáticas. Por eso sostenemos que la Tierra es un sistema dinámico en el que constantemente se está transformando, generando relieve, y también no solo generando, sino también desgastando los preexistentes. Pero volviendo al tema de las placas, en el caso de la Argentina, acá tenemos dos placas que son muy importantes, que van a accionar sobre los relieves. Una es la placa sudamericana, que abarca la totalidad de Sudamérica, y la otra es la placa de Nazca. Son las dos placas que actúan sobre los relieves de la República Argentina. La placa de Nazca es una placa marítima y la placa sudamericana abarca continente y océano, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿cómo se produce el movimiento de estas placas? La placa sería la corteza terrestre, que es una superficie rígida. Esta corteza terrestre está apoyada sobre el manto, que es roca en estado de fusión, es decir, roca en estado líquido. Esa roca en estado líquido es la que constantemente está en movimiento y asciende hacia la superficie, generando el desplazamiento de la corteza. Ahora vamos a ver cómo se produce este movimiento. Bueno, estos movimientos, que se llaman endógenos, pertenecen, digamos, por así decirlo, a los generadores de relieve, a los formadores de relieve. Esta teoría se llama teoría de la deriva continental. Entonces podemos llegar a la conclusión que los procesos que forman los relieves son los endógenos, endo significa dentro, y esos procesos endógenos se van a manifestar en la Tierra a través de los terremotos y los sismos, porque son los procesos que generan el relieve, y los otros que son los exógenos, que son los procesos externos, que son los procesos de desgaste del relieve. Entonces, acá tenemos dos procesos, los endógenos, que son los que originan relieve, y los exógenos son los que desgastan el relieve preexistente. Ahora, estos procesos endógenos pueden ser de diferentes tipos. Puede ser un proceso que genere un corte de la corteza y genere una falla, que acá tenemos un gráfico. En esta falla vemos cómo el relieve asciende y desciende respectivamente. O pueden ser movimientos de pliegue tectónico, como es el caso nuestro, que se produjo en el borde oeste del territorio argentino, donde está el contacto de la placa de Nazca con la placa sudamericana. Acá la placa de Nazca, que forma parte de la corteza oceánica, se sumerge sobre la placa sudamericana, generando un pliegue de los relieves que están en el borde, y se produce en este pliegue el ascenso de estos relieves, generando la cordillera de los Andes. Ahora bien, esa roca en estado de fusión que está en la astenósfera o manto se subduce y tanta presión genera que va saliendo por ese, digamos, por ese orificio, formando lo que nosotros conocemos con el nombre de volcanes. Acá tenemos otro gráfico
que es lo que yo les estoy explicando, cómo se originó la cordillera de los Andes. Acá la placa de Nazca ha empujado sobre la placa sudamericana y ha generado este movimiento, ¿eh? ¿Cómo sabemos que las placas se mueven? Bueno, lo sabemos precisamente por manifestaciones que nos demuestran que las placas están constantemente en forma dinámica de transformación. Uno es, por ejemplo, los sismos y los otros son los terremotos. Los sismos generan, digamos, una predicción de un terremoto futuro. Acá tenemos como la zona de la placa de Nazca, que es una placa oceánica, por eso está pintado en celeste, se ha sumergido y esa generación de presión genera aumento de temperatura y hace que el magma salga por la superficie, generando el plegamiento de los relieves adyacentes, como lo es la cordillera de los Andes. A este proceso se lo denomina subducción. Subducción significa que la placa se subduce, se sumerge debajo de esta placa. A eso se denomina subducción. Entonces, si tendríamos que decir cuáles son las placas que han generado el ascenso de la cordillera de los Andes en nuestro territorio, son la placa de Nazca y la placa sudamericana. Bien, ¿qué relieves tenemos en la Argentina? Tenemos tres tipos de relieves: el de montañas, que es el que les estaba explicando recién, el de meseta, que es un relieve mucho más antiguo que el de la cordillera, porque la meseta siempre es el basamento inferior de la cordillera, por así decirlo. Ahora les voy a hacer un dibujito. Y las llanuras, que es el relieve más joven. La llanura se genera por la erosión de los relieves altos hacia los relieves más bajos. Erosión eólica fundamentalmente. Bueno, este sería el mapita de los relieves que tenemos en la Argentina, donde están ubicadas las cordilleras, en la zona oeste, toda esta zona marrón. A su vez, la cordillera está subdividida en regiones, que son la cordillera principal, la Puna, las sierras subandinas, la sierra oriental, la precordillera, la cordillera principal y los Andes patagónicos fueguinos. El color marrón clarito vendría a ser la meseta patagónica, y el resto, es el noreste, son todos los relieves de llanura. En la provincia de Misiones tenemos un relieve mesetario. ¿Qué quiere decir mesetario? Que es más elevado respecto de la llanura. Si tendríamos que decir en qué sectores de la República Argentina hay llanuras, bueno, en el sector noreste y en el sector central de la República Argentina. ¿Cómo se llaman esas llanuras? La llanura chaqueña, la llanura pampeana y la mesopotámica. Después tenemos un relieve de meseta, que es el macizo patagónico y la meseta misionera, y el resto son todos relieves elevados.